Padre, entregamos esta alabanza. Te damos gracias por gozarnos en esta alabanza y gozarnos en ti, Señor. Padre, queremos seguir este culto que es para ti solamente. Que tú seas el centro de este culto, el centro de este lugar. Queremos aprender más de ti. Damos gracias por la vida de nuestro pastor, su preparación también por la palabra que tiene el día de hoy y lo que tú pusiste en su corazón, Padre. Entregamos este momento hermoso que tú nos has dado en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Tome asiento, que el Señor les bendiga. Qué maravilloso es cantar al Señor, ¿no? Qué maravilloso es abrir el corazón con ese gozo, ¿sí? Y poder interpretar la letra de lo que cantamos al Señor. Gracias damos a Él porque nos da la oportunidad de hacerlo. ¿Amén o no? ¿Cómo cantó usted? ¿Cantó con gozo? ¿Sí? Tremenda letra, ¿no? Santo, santo, santo. El único, no hay otro, hermanos, no hay otro, es el Señor. Quiero hoy día tocar este tema que nos va a llevar a reflexionar un poco. Y antes de aquello, evidentemente quiero dejarles a ustedes una carga de oración. ¿Es posible que usted pueda orar, interceder? Usted sabe que los pastores seguimos estudiando, ¿sí? Hay que seguir estudiando. Y en este minuto estoy haciendo un diplomado y el profesor guía que tenemos nosotros en esta institución, que es una institución de Ecuador, el profesor guía tuvo un accidente muy grave con su familia automovilístico, ya el pastor Eric Vázquez, y quiero pedirle que usted ore por la familia, por el pastor Eric Vázquez. Es un pastor chileno que lleva muchos años en Ecuador, doctor en teología y todo lo demás, pero sufrió un accidente bien grave, ¿ya? Y queremos, todos los estudiantes estamos pidiendo a nuestras congregaciones que oren, ¿ya? Por toda esta realidad, por la familia. Hay algunas fracturas en uno de los hijos y cosas un poco complicadas, ¿ya? Así que le pido que ore por la familia del pastor Eric Vázquez, por favor, ¿ya? Así que le dejo esa carga de oración. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que vayamos a el libro de Reyes, por favor, libro de Reyes. Ahí vamos a estar mirando en un versículo interesante, un versículo de ahí en el capítulo número 15, en el versículo 14, no dije nada, déjeme verlo bien, parece que es segunda, espéreme un poquitito porque le puse Reyes y no le puse si es primera o segunda, ya, ahí quedé, me dejó ahí, ¿cierto? Déjeme, no le puse. Déjeme ver, pero primera, debe ser primera. Estas son las cosas que nos pasan, ¿no? Vamos ahí. Sí, ahí está. En la primera de Reyes, capítulo número 15, versículo 14, vamos a hablar ahí de un rey, ¿ya? Un reinado del rey Asa. ¿Ha escuchado usted ese rey? El rey Asa. ¿Ah? Y vamos a mirar ahí, interesante, donde dice desde el versículo 9 al versículo 15 voy a leer. ¿Lo tiene ahí ya? Disculpen mi voz, de repente estoy medio difónico. Ayer los adolescentes en el retiro de matrimonio me dejaron así, tanto hacerlos callar, tan dinámicos estos chiquillos, ya, y me dejaron medio difónico. Algunos entraron en disciplina y todo, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Pero bien. Dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, ¿ya? Y reinó, ¿cuánto reinó? Veamos, 41 años en Jerusalén, ¿cierto? El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa, y este es el versículo 11, ojalá que usted lo subraye, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país, ¿a quién? A los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre, Maaca, de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón.
Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa, ¿qué dice ahí? Fue perfecto para con Jehová toda su vida. Hermanos queridos, toda su vida. La vida de Asa fue recta ante los ojos de su Dios. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó. Oro, plata y, ¿cierto? Es decir, vemos la vida del rey Asa, una vida conforme al corazón de Dios. Podríamos decir nosotros, acá habla ¿no? del concepto perfecto. Asa fue perfecto, ¿sí? Pero debemos entender también, frente a este concepto, ¿no? que habla de una persona madura en el servicio de Dios. Una persona madura para poder dar fruto para el Señor. Hoy día nosotros necesitamos en las iglesias cristianas personas maduras. Y si tomamos el concepto, debemos tener personas perfectas. A nosotros nos suena medio complicado ese término, ¿no? En la gramática española. Nos complica el concepto perfectos, porque decimos nadie es perfecto. Todos tenemos debilidades, todos tenemos carencias, todos tenemos situaciones que no muestran que somos perfectos. En este caso, el reinado de Asa fue un reinado perfecto y él, en su característica, es una persona madura en el reino para el reino de Dios. Madura. ¿Cómo se cataloga usted? ¿Es una persona madura usted en el Evangelio? ¿O no? ¿Cómo nos catalogamos nosotros? ¿Qué características tiene usted en el Evangelio, en la vida espiritual? Perfecto. Somos perfectos. Ah, qué fuerte, ¿no? Algunos que dicen, no, yo soy perfecto, le dirían, oye, que eres orgulloso. Y si eres orgulloso, ya no eres perfecto. ¿Cierto? Pero hablamos de madurez, ¿sí? Es interesante esta manera de ver cómo entonces Asa, en su comportamiento maduro hacia el servicio de su Dios, hay una madurez, hay un desarrollo, hay un crecimiento, hay una entrega para glorificar el nombre del Señor. Hermanos queridos, usted y yo estamos en un proceso de seguir madurando en el Evangelio. Por eso le pregunto, ¿cómo se cataloga usted? Del 1 al 7. ¿Qué nota nos ponemos en nuestra maduración espiritual? ¿Qué nota nos ponemos? Un 7, dice la perfecta. ¿Cierto? Ella se está colocando nota. ¿Y usted? ¿Qué nota se coloca? ¿Algún valiente por acá? Un 5, dice mi hermana Evelyn. Mi hermana Ana dice un 2. ¿Ya por acá? Hermano Pepe, un 5, un 4. ¿Ya? ¿Quién más se pone nota? Valientes. Hermana Cecilia, ya le voy a poner yo un 1,5 para que no se baje. ¿Cierto? ¿Qué otra nota nos ponemos? Valientes. ¿Ah? Hermano Jorge, un 4 dice. Marco, un 3. ¿Sí? Un 3,5. Un 2. Un 2. ¡Wow! Somos medio rogelios. Así nos decían en el liceo nosotros. Pueden dar rogelio, puros rojos. ¿Se acuerdan que nos ponían rojos? Rogelio. Bueno, la madurez cristiana es algo que nosotros tenemos que preocuparnos. Debemos madurar. Oh, vamos a seguir tal cual. No. La madurez la podemos ver de diferentes puntos de vista. La madurez podemos hablar de ella. Y antes de entrar a tocar algunos puntos, para usted, ¿qué sería una persona madura en el Evangelio? ¿Cómo diríamos, mira, esta persona es madura en el Evangelio?
que no sea fluctuante. Cuando usted dice fluctuante es que no ande doble ánimo, ¿sí? O sea, debiera ser una persona que va siempre en ascenso, que va creciendo, ¿ya? Y dentro de ese crecimiento, ¿qué cosas tendría que tener un cristiano que va madurando? Luz en la oscuridad, ¿ya? O sea, mostrar. ¿Qué otra cosa? Una persona idónea, una persona con disciplina, una persona que muestre frutos, ¿cierto? El fruto del Espíritu en su vida, con sus 9 virtudes, ¿sí? Una persona madura. Yo tengo que decirle hoy día, no, la palabra del Señor, vamos al libro de Hebreos, yo no digo nada en la palabra, vamos al libro de Hebreos, ¿cierto? Y Hebreos, por favor, en el capítulo número 5, nos va a decir algo. Y creo que alguna vez hemos tocado estos temas, hermanos, en la iglesia. Creo que lo hemos hablado, lo hemos estudiado. Y si el Señor hoy día ha querido tocar de nuevo esta temática, es porque tenemos que reflexionar y tenemos que tomar aquello para avanzar. Capítulo número 5 del libro de Hebreos, versículos 12 y 13. Y aquí es fuerte la palabra, ¿o no? ¿Lo tiene ahí ya? ¿Trajo la Biblia o no? La trajo la Biblia. Un cristiano maduro anda con su Biblia. ¿O no? ¿Sí o no? Claro, tiene que andar con la Biblia. Dice, porque debiendo ser ya maestros. ¿Qué significa con ese concepto? Ya maestros. Que puede enseñar a otros. Y acuérdense que enseñamos siendo consecuentes con lo que enseñamos. ¿O no? Y eso es ser ya maduro. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros, ¿qué dice ahí? Rudimentos de las palabras de Dios, rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Es decir, un maduro, un cristiano maduro, ya debiera estar comiendo cosas sólidas espirituales, ¿o no? En el mundo espiritual, digámoslo así, cristiano, debemos estar nosotros alimentándonos de forma sólida, con cosas más profundas, ¿sí? Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice ahí? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, claro, evidente. Y nosotros decimos a los que vienen llegando a la iglesia, a los que vienen creyendo recién en Cristo, claro, son niños, ¿o no? Son niños, porque están creciendo. ¿Yo acaso a un niño le puedo decir, oye, tú tienes que tener 40 años ya, po, compórtate como un niño de 40 años? Imposible, ¿cierto? Imposible. Van creciendo. Y claro, en las iglesias cristianas tenemos hermanos que todavía son niños porque están creciendo. Y gloria al Señor porque están creciendo. Yo que soy viejo en el Evangelio no les puedo decir nada. Compórtate. No, son niños, todavía. Pero los niños que se están discipulando y que están creciendo y que están poco a poco madurando. Pero es ahí donde nos preguntamos, ¿y cuántos años llevamos en el Evangelio nosotros? ¿Y cuántos años que lleva usted en el Evangelio? ¿Y cuál es su comportamiento en el Evangelio? ¿Es maduro o es un niño todavía? ¿Cómo se cataloga? Ya le pregunté. ¿Somos niños en el Evangelio? ¿Sabe? En algunas áreas hay cristianos que llevan hartos años en el Evangelio, pero que todavía son niños
en algunos comportamientos. Son niños. No me gustó esto, me voy. ¿Qué niños? No, no me gustó ese diácono que vino con corbata verde, me voy. Niños. No, no me gustó porque el pastor predicó muy fuerte, me voy. Niños. Son niños. Falta madurez. ¿Se da cuenta? No me miró bien el hermano. No, y cuando saludó a él, a mí no me saludó. Niño. ¿Se da cuenta lo que es eso? Debemos comer más maduro, más cosas más sólidas. El maduro debe comer cosas sólidas. Los lectores del libro de Hebreos, en el capítulo 5, no mostraban madurez porque no adelantaban o no se estaban adelantando en el aprendizaje de la palabra del Señor. Tenían la palabra, pero no estaban siendo personas avanzados, personas preocupadas en la doctrina cristiana y no estaban profundizando en la enseñanza bíblica para poder vivir en esta vida maduramente. Y eso es lo que le está diciendo, ¿no?, el autor del libro de los Hebreos. Mira, tanto tiempo y ustedes entonces no comen cosas sólidas, sino cosas básicas, rudimentos. Son inexpertos en la palabra de Dios. Hermano, para ser maduros en el Evangelio, otra vez le repito, usted tiene que estudiar la Biblia. Nada más. Pero aquí entonces el autor está llamando la atención. Ellos debían profundizar en el conocimiento de las verdades bíblicas para estar mejor equipados para la enseñanza a la comunidad cristiana. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted lleva más de 15 años, usted ya debiera ser un maestro de la palabra. ¿O todavía está ahí? Sémola con leche. Jaleíta. Livianito. ¿O debemos comer más profundo? Debemos ser más maduros. Más maduros. Entonces aquel que quiere ser, comilla la palabra, tomando el texto de Asa, perfecto, tiene que alimentarse en forma sólida, en la palabra de Dios. Por eso, insisto, y esto lo digo casi siempre, usted va a quedar cansado porque desde aquí del púlpito siempre le vamos a decir, estudie la Biblia. Y siempre lo vamos a decir. Estudie la Biblia, estudie la doctrina cristiana. El plan de Dios es que cada creyente dentro de esta maduración sea un discipulador, hermanos. Uno que enseña a otro. Uno que se preocupa de buscar a otro para enseñar la verdad bíblica. Pero usted busca a otro, ¿no? ¿Tiene discípulo usted? ¿Le está enseñando a alguien? ¿Le está diciendo a alguien lo que es Jesús, su doctrina en la Biblia? No lo estamos haciendo. Yo doy gracias al Señor y ya le dije a la clase que estamos en doctrina básica, que somos como 26. Yo tengo fe en esa generación, les dije. ¿O no? Me faltaron algunos hoy día, ¿eh? ¿Qué pasó? La estoy mirando. ¿Cierto? Pero tenemos fe, digo yo, en esa generación porque estamos aprendiendo, estamos hablando y que ellos después salgan preparados para. Maduremos. Usted y yo debemos ser discipuladores ya, para que otros aprendan y aprendan bien en profundidad y ellos después sean discipuladores de otros. Y así se va multiplicando el pueblo de Dios. Nos multiplicamos. ¿Es la realidad o no? Por eso existe la escuela dominical. Y existe la escuela dominical y usted no viene. Un maduro debiera venir a la escuela dominical. ¿O usted ya es demasiado perfecto? Ah, que ya me sé toda la Biblia. ¿Qué me van a hablar de Asa si ya me lo sé? Ah, sí, eso ya lo sé. ¿Qué? De Moisés. Moisés, amigo mío, pues ya me las sé todas. ¿O no?
No, pues hermano, usted tiene que seguir madurando, ¿no? El crecimiento en la docencia bíblica de aquel que quiere discipular tiene que estar en el corazón, en la mente y con ganas de ser aquel que va a discipular a otro. Pero para eso usted tiene que crecer. Segunda de Timoteo, por favor. Vaya a Timoteo. Timoteo. 2:2. ¿Qué le dicen a Timoteo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué le dicen? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, hay una responsabilidad, ¿o no? ¿Tenemos que enseñar a otros? Hombres y mujeres deben enseñar a otros. Cristianos y cristianas deben enseñar a otros. La enseñanza del discipulado no es tan solo que en el Nuevo Testamento apareció, sino que también en el Antiguo Testamento estaba que otro tiene que enseñarle a otro. Por lo tanto, en toda la Biblia usted encuentra que debemos ser discipuladores. ¿Y a quién le está enseñando usted hoy? Insisto con la pregunta. ¿A quién le enseña usted hoy? Un examen, hagamos un examen. ¿A quién le está enseñando? Que levante la mano a alguien que está enseñando hoy día a otros. Que está discipulando a otros. Ahí hay una mano, 2 manos, 3, 4, 5, 6, 7. Gloria al Señor. ¿Y los demás? Pasan los meses, pasan los años, va a llegar el tiempo que el Señor viene a buscar su iglesia y va a decir, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Te entregué dones, te entregué talentos. Tú sabes de Jesús, que yo soy el Rey. ¿Qué hiciste tú? Y ahí vamos todos a lo mejor a correr a escondernos, porque nos llaman la atención. Sí, entramos con la salvación, por supuesto, pero nos van a llamar la atención, hermano. ¿Qué hicimos? Un cristiano maduro se preocupa, sí, de crecer, de aprender, de alimentarse en forma sólida para poder enseñar a otros. Usted es maduro, usted verá, usted me tiene que decir que sí o que no, pero usted tiene que hacer algo para demostrar si es maduro o no, para la gloria del Señor y no la suya. Tiene que hacerlo. Hebreos de nuevo 5:14. Vaya de nuevo ahí a Hebreos 5:14. Porque el maduro se ve en la capacidad, hermanos queridos, el maduro, en la capacidad de discernir el bien y el mal. ¿Se ha dado cuenta usted de eso, no? ¿Usted sabe cuándo es bueno o cuándo es malo? ¿Ah? Debemos saber, los maduros en Cristo, discernir lo que es bueno y lo que es malo cuando usted está enfrentado a situaciones. ¿Por qué? Porque el maduro entiende que es templo del Espíritu Santo, ¿no? Y discierne conforme a la voluntad del Padre. Entonces el maduro se ve confrontado a muchas cosas. Mira el versículo 14 del 5 de Hebreos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, nosotros decimos, todos los cristianos deben saber discernir el bien del mal. Pero ¿qué pasa de repente cuando caemos en la tentación y no nos damos ni cuenta? ¿Nos dimos cuenta acaso era malo eso? ¿Se ha dado cuenta? Discernir. El cristiano maduro debe discernir aquello, lo bueno de lo malo. Hermano querido, es una preocupación. El creyente con madurez entonces distingue la línea que separa lo bueno de lo malo. El maduro sabe medir las consecuencias
de sus acciones. Usted debe saber, yo debo saber. Cuando yo actúo de una manera o de otra, ¿acaso edifico o no edifico? ¿Se ha dado cuenta que de repente los cristianos hablan y dicen cosas y ni siquiera piensan, acaso están edificando o no? Y tiran cosas. ¿Pasa eso o no pasa? Y de repente opinan sobre la hermandad. De repente opinan sobre las personas. Y no se dan cuenta si edifican o no. Y usted sabe, alguna vez lo dijimos, que el poder de la palabra, de lo que yo digo, puede matar a una persona. Pero el maduro discierne que eso es malo y no lo hace. Pero el inmaduro evidentemente cae en aquello y habla y opina y dice cosas sin darse cuenta acaso edifica o no edifica. ¿Se da cuenta lo que es eso? Por eso es el cuidado de saber vivir en iglesia cristiana. Somos uno, somos un cuerpo, somos una familia y debemos preocuparnos de mi madurez para saber vivir contigo en la iglesia cristiana. ¿Te das cuenta lo que es eso? Qué tremenda responsabilidad, ¿no? Debemos medir las consecuencias. El discernimiento no se logra en los ejercicios académicos, sino en los embates de la vida, cuando estamos enfrascados en el servicio al Señor. Le pregunto, y aquí hago un pequeño paréntesis para dar gracias a todo este equipo que trabajó en el campamento de jóvenes, en la cocina, ¿ya? Y a todos los chiquillos que estaban a cargo de la alabanza, ¿ya? Creo que de una u otra manera, para la gloria del Señor, como iglesia estamos dando ejemplo de servicio. Porque todo un equipo de cocina, ¿cuántos eran? ¿Como 5 o 6? 5, dijeron aquí estamos dispuestos para ir a servir a 150 chiquillos. A cocinar, a entregarse, a estar ahí un fin de semana, que a lo mejor usted podría estar en la familia, ¿cierto? Descansando. Este equipo dijo, voy a ir a trabajar, voy a ir a servir para el Señor. Le pregunto a usted, ¿de repente hubo algún roce? Ninguno. Acuerdos, ¿cierto? Equipo, trabajo, meta, desafío. Gloria al Señor por aquello, ¿cierto? Gracias, chiquillos, gracias. ¿Y los músicos cómo anduvieron? ¿Unidos también o no? ¿Bien también? ¿Bien también? ¿Bien también? San Bernardo presente. De todas formas. Servicio, hermanos. Madurez. Porque el maduro está dispuesto a servir. El maduro está dispuesto a entregar. El maduro no ve tantas cosas que van en contra. Ve más cosas positivas y avanza. El maduro. Por lo tanto, el creyente, este que dice, sí, soy perfecto, en el sentido de ser maduro, ¿cierto? Tiene como meta servir al Señor sin importar el precio que tenga que pagar. Y ahí nos complicamos, hermano. Conocí a un hermano que cuando hacíamos algo en la iglesia y salíamos afuera, sí, no vamos a salir para adentro, salíamos, ¿cierto? Y yo preguntaba, hermano, tenemos que hacer tal y tal trabajo, vamos a ir a colaborar a tal iglesia, vamos y todo. Y este hermano decía, pastor, yo estoy dispuesto. Muy bien, y él decía, ¿sabe? Voy a pedir 2 días de vacaciones y voy a ir a trabajar para el Señor. Gloria al Señor. Para la honra del Señor, pero mi amigo Carlos Cartes siempre decía, 2 días, 3 días para el Señor. Y pedía permiso, y menos mal los jefes le decían que bueno. No importa, hermano. El maduro, ¿dónde tiene su mirada? En las cosas de arriba. Porque el Señor lo bendice. Y no andamos buscando la bendición primero, no. Andamos buscando el servir al Señor. Ese es el maduro. ¿Se da cuenta? Servir sin importar el precio que tenga que pagar. La madurez se mide en el hecho de que la doctrina bíblica nos refugia en la persona de Cristo. Nosotros nos refugiamos en Cristo. El maduro tiene que refugiarse en Cristo. Siga en Hebreos, por favor, en el capítulo número 6, un poquitito más abajo.
versículo 1 al 6. Por tanto, dice, por tanto, dejando ya, ¿qué? ¿Qué es lo que hay que dejar? Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Alguna vez hablamos de esto, ¿se acuerda? ¿No? La doctrina, ¿hay cosas básicas en la doctrina de Cristo o no? ¿Qué cosas básicas podría decir usted en la doctrina de Cristo? ¿Cosas básicas? Margarita, la Biblia, ¿cierto? ¿Qué es lo básico que tendríamos que decir de la Biblia? Sí, es la palabra de Dios, claro, pero algo básico, hermano querido, mire lo básico, tiene que leer la Biblia. O sea, eso es básico, ¿o no? O sea, un cristiano que no entiende que tiene que leer la Biblia, no va a llegar nunca a ser maduro, ¿cierto? Por favor. Entonces, claro, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante ¿a qué? A la perfección. Vamos adelante a la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hermanos queridos, eso es básico. Mire qué profundidad, ¿no? De la resurrección de los muertos. ¿Usted cree en eso? Eso es básico. Yo creo en eso porque Jesucristo fue levantado. Y así como Él fue levantado, usted y yo también vamos a ser levantados. ¿Se da cuenta? Es básico. Del juicio eterno, es básico. ¿Ya? Entonces todo esto está diciendo para los que van creciendo, para los que van en la maduración, ¿no? Porque es interesante aprender la doctrina bíblica en profundidad y desde ahí nos refugiamos en Cristo para seguir creciendo en esta madurez. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Hermanos queridos, sí, hay personas que están con nosotros, hay personas que están en las iglesias cristianas, hay personas que escuchan la palabra del Señor, pero no desarrollan la fe. Escuchan y no desarrollan la fe, no maduran nunca y ahí uno se pregunta, ¿serán cristianos? Porque no hay ni un fruto. Sí, escuchan la palabra, participan, están, vibran con nosotros, cantan y todo, pero no han madurado, falta el desarrollo de la fe. Y se pregunta uno, quizás nunca han recibido a Cristo, no se han entregado a Cristo como deben entregarse, quizás no son hijos del Señor. Nos preguntamos. Por eso hablamos de madurez cristiana. El maduro entiende la doctrina del Señor y vive la doctrina del Señor. Por eso, cuando miraba, estudiaba este mensaje, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo estás tú? ¿Eres maduro o no eres maduro? ¿Qué te falta? Porque nos falta siempre algo, ¿no? ¿Sí o no? Cuando nos subimos a la balanza del Señor, el Señor nos dice, aquí te falta, crece más en esto, saca esto, y debemos madurar. Debemos aprender la doctrina bíblica para que nuestro servicio sea de acuerdo a la instrucción de la Biblia, porque la Biblia tiene todo. Y ahí usted una vez más tiene que decir, sí, hay rudimentos que ya no debo estar en los rudimentos, debo crecer, debo madurar. Otro rudimento, hermano querido, usted tiene que venir a la iglesia, tiene que congregarse. Básico, ¿o no? Es básico. Usted tiene que ser lleno del Espíritu. Es básico. ¿Acaso nunca lo ha leído en la Biblia? Es básico. ¿No? Tenemos que profundizar. Cuarta cosa, hermano, la madurez se demuestra en el servicio a los demás. Mire qué interesante. Vaya al Evangelio de Juan.
Por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cierto? Capítulo número 12. Ahí usted verá 12, 26. ¿Qué dice? Si alguno me sirve. ¿Ya lo encontró? ¿Estás lento para encontrar el libro? ¿Ah? Quiere decir que no estás leyendo la Biblia. ¿Sí o no? A lo mejor no está leyendo la Biblia, por eso le cuesta encontrar el libro. O a lo mejor la Biblia está nuevita, por eso es que no están pegadas las hojas. Quiere decir también que no lee. Bueno, miremos. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué pasará? Mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Entonces, ¿cuál es la clave? Servir. ¿Y el que no sirve? Siempre me acuerdo de ese libro, ¿cierto? El que no sirve, no sirve, ¿cierto? Pequeño paréntesis otra vez. Equipo de matrimonios. Este equipo que organizó todo el retiro. Gracias, queridos, por su servicio. Gracias por su entrega. Gracias por todo lo que hicieron. De los detalles más pequeños hasta los más grandes. Hermano querido, atender 25 personas no es fácil. O sea, matrimonio. Es decir, 50 personas. No es fácil. ¿Ya? Con todos los detalles. No le vamos a contar para cuando usted vaya, sea sorprendido. ¿Ya? Pero realmente hermoso. Vamos a mostrar luego o los otros domingos una foto, sí. Pero maravilloso. Gracias, equipo, que está a cargo de los matrimonios con todo lo que hicieron. La lloramos juntos, la pasamos todo, ¿cierto? Pero bonito. Maravilloso. Gracias por su servicio. Entonces el maduro muestra el servicio a los demás, en todo sentido. Y estamos para eso. Tú estás para servir. Y el servicio es para los demás. El Señor Jesús prometió que los que creamos en Él seremos fuente de bendición para todos. Para todos. ¿Cuánto estás sirviendo tú? ¿El servicio comienza en nuestra casa? Sí. Hay parte del servicio. Tú tienes que servir en la casa y después sirve hacia afuera. Por lo tanto, hermano querido, si tú dices, pucha, me falta madurez, comienza a servir en tu casa. Sirve en tu casa. Algunos dicen, hago poco en la casa. Ayer decíamos, nos reíamos, ¿cierto?, los matrimonios. ¿Sí o no? Pero me di cuenta que hay hartos hermanos que saben planchar. Otros dijeron, no, yo sé cocinar. Ellos sirven. Otros dijeron, yo miro. No voy a decir los nombres. Pero estamos para servir, hermano querido. Usted sea cristiano maduro. Y en la iglesia usted tiene que también servir. ¿Cierto? Tenemos que servir aquí en la iglesia. Y hay harto más que hacer. Hay harto más que hacer. Damos gracias por aquellos que sirven. Damos gracias por aquellos que sin mirar costo sirven, van, están, entregan esfuerzo. Y muchas veces entregan de su bolsillo para servir a otros. Damos gracias a ustedes, queridos, porque sirven y están aprendiendo a madurar en la obra del Señor. Por lo tanto, si alguno me sirve, sígame. Seguimos al Señor, eso es lo que dice Jesús. A Él hay que seguir. Y si lo seguimos, vamos a tener bendición. ¿Ya? No importa el costo, sígalo. Y quinta cosa, hermanos. Vaya al libro de Gálatas, por favor. ¿Cómo le dijeron a los Gálatas? Ajá. ¿Y qué significa insensato? ¿Qué significa? Oh, Gálatas insensatos. ¿Qué significa? Googleelo. ¿Qué dije? ¿No? Insensato. ¿Es fuerte la palabra? ¿Sí o no? En algún minuto entendí que lo que quería decir, oh, Gálatas inútiles. Más fuerte todavía. ¿No? Qué fuerte, ¿ah?
Capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra, ¿lo encontró? Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne. ¿Se entiende ese idioma evangélico? Para la carne. Sino servíos por amor los unos a los otros. Usted tiene que servir a quien está a su lado. Y el que está a su lado debe servirlo a usted también. Para la gloria del Señor y no para la gloria suya. ¿Se da cuenta? Un creyente maduro no necesita estímulos especiales para ser pronto en el servicio. Solo le basta obedecer el texto sagrado, la Biblia, e involucrarse en algunos de los programas de la iglesia local para prestar su servicio al Señor. ¿Sabe? En las iglesias estamos acostumbrados a que se acerquen a nosotros para decir, ¿tú puedes servir en esto y en esto otro? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos ofrecido a hacer cosas? Y ahí hay varias cosas que podemos tomar en cuenta, ¿no? No, algunos dicen que yo soy tímido, por eso es que yo no me ofrezco. Otros dicen, me ofrezco, pero no me toman en cuenta. Otros dicen, no, es que no sé si es el área mía. Y ahí estamos en varias cosas. Pero si obedecemos la palabra, dice que hay que servir. Y aquí tenemos que servir. ¿Está dispuesto usted a servir? Desde mi mirada, yo creo que sí. Y usted está dispuesto a servir. Por lo tanto, acérquese a servir. Acérquese. Hay hartos que quieren hacer cosas, ¿sí o no? Y hay otros que están sirviendo. El maduro no espera que lo busquen. El maduro se ofrece. Y el maduro dice, aquí estoy. Aquí estoy. Me ofrezco con todo lo que yo tengo. Aquí estoy para servir. Y el pago viene del Señor, no de nosotros, ¿cierto? Y aquí estamos. Damos gracias, insisto, por aquellos que sirven. Este pasaje, ¿no? Mirando desde el principio cómo Asa vivió en una madurez para reinar. Fue fiel a su Dios. Nosotros debemos ser fieles a Dios. Asa limpió su reinado al pueblo, sacó los ídolos, los sacó, los eliminó. Nosotros en nuestra vida cristiana debemos sacar nuestros ídolos, nuestros dogmas, nuestras tradiciones que de repente matan, que ahogan y ahogan la doctrina del Señor. Tengamos cuidado, veamos la balanza en eso para ser maduros. E incluso la historia de Asa dice que eliminó una figura ¿de quién? De la mamá de ese, ¿cierto? Maduro en todo sentido. Por lo tanto, en la vida de la iglesia, hermano, nosotros también tenemos que evaluar nuestro comportamiento. Debemos saber cuál es nuestro comportamiento en la iglesia. ¿Yo estoy edificando o no edifico con mi actuar? ¿Ayudo o no ayudo con mi actuar? ¿Hago crecer la iglesia con mi actuar? Porque un maduro debe pensar todo aquello. El maduro sabe relacionarse. El maduro cuida las relaciones interpersonales. El maduro ama al hermano y a la hermana. Y juntos crecen para la gloria del Señor. Por lo tanto, hermano maduro, tienes que seguir creciendo en tu madurez. Niño espiritual, que a lo mejor estás llegando a la iglesia, te animamos a seguir para que en un minuto comas sólido y puedas entregar fruto de tu fe al Señor. Hermanos, con muchos años en la iglesia, pero son niños, cambia, madura,
madura en el Señor para la gloria. Ahí usted verá en qué línea está. Esto nos enseña para madurar, pero también debemos considerar toda la información que nos da la Biblia, la enseñanza de la Biblia acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra base. Si usted quiere aprender a madurar y servir, siga las huellas de Jesús. Ahí está todo. Él es nuestro maestro. Él es el que nos enseña. Él es el que habla de servicio, de humildad, de entrega, de amor sin límite. Porque se entregó hasta la vida y entregó todo por usted y por mí. ¿Usted está dispuesto a aquello? Yo espero que sí, porque somos maduros en el Señor. Gracias por eso, amén. Póngase en pie. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Y usted se está evaluando. Usted está diciendo cómo es frente a la palabra. Demos respuesta al Señor. Y si tú te comprometes con el Señor, hágalo con Él. Oremos, Padre. Aquí estamos, nuestra forma como vivimos el Evangelio. Te pedimos perdón, Señor. Ay, que nos está faltando. Debemos seguir creciendo, madurando. Pero ayúdanos a saber vivir la vida cristiana. Aquí estamos, Señor. Somos tan débiles, carentes a muchas cosas. Pero sabemos sí que el Espíritu Santo está con nosotros. Y a Él le pedimos que llene nuestros vasos y que nos ayude a mirar siempre hacia adelante. La cruz de Cristo, la meta, pero que maduremos en el caminar hacia la meta. Bendíganos, únanos como iglesia para estar siempre dispuestos a servir al otro con amor. Gracias, Jesús, oramos en tu nombre. Amén. Amén. Cantamos al Señor, mis queridos que siempre sirven domingo a domingo. Están madurando ustedes. ¿Ah? ¿Sí? Ya, cantemos.